Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos? Aquí estoy enfrente de mi computadora y vamos a trabajar en el folder de Mac 3 para ver los diferentes tipos de fondos que tenemos para instalar en el programa de Mac 3. Si me vengo aquí y veo el atajo de Mac 3, la fresadora, y le hago clic en el lado derecho del ratón, me vengo a propiedades y me vengo aquí a donde abrió el archivo o la ventanita. Vamos a abrir la localización donde está el archivo y me va a abrir aquí que está en el disco local C, en el folder de Mac 3. Como pueden ustedes ver, aquí es donde se archiva el programa de Mac 3. Aquí hay dos archivos de las imágenes bitmaps, que vamos a hacerle double clic o vamos a seleccionarlas. Aquí tenemos dos folders o dos archivos, uno que se llama turned bitmaps, que es imágenes del torno, y la otra que es mill bitmaps, que es la imagen de la fresadora. Vamos a utilizar o abrir este archivo y como ustedes pueden ver, aquí hay todas las imágenes que tengo yo incluidas en el folder o en el archivo de bitmaps. Una que me interesa y que se las voy a mostrar es esta que tengo aquí, que se llama imagen de fondo de láser. Viene siendo esta imagen de fondo de Mac 3 del set 1024. Tiene incluida esta imagen aquí, que es un diodo láser que dibujé en el programa de Krita, y eso es precisamente lo que vamos a tratar el video hoy. Vamos a ver cómo podemos lograr dibujar esta imagen para incluirla en la imagen de fondo e implementarla en el programa de Mac 3. El programa que vamos a usar para crear esa imagen es el programa de Krita. Este es el programa de Krita cuando se abre. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para obtener ese programa? Bueno, vamos a venirnos a Google y vamos a poner krita.org y ahí nos vamos a encontrar con la página principal de Krita. De acuerdo a su sistema operativo, ustedes van a bajar el archivo y lo van a instalar en su computadora, nada más siguiendo las indicaciones en el programa. Entonces, cuando abrimos el programa nos vamos a encontrar que tenemos esta pantalla de inicio. Abrir como un archivo nuevo aquí y tenemos que la primera ventana que nos abre es las indicaciones de qué tamaño va a ser el documento y cuánta resolución va a tener el documento. Entonces voy a crearlo. Me va a abrir toda la pantalla con un fondo blanco. Así lo pone cuando recién se instala el programa. Te abre un fondo blanco y una capa transparente encima del fondo. Lo primero que quiero explicar del programa es nada más las herramientas que vamos a utilizar para crear este diodo. Estas herramientas de aquí de este lado son las brochas, las figuras geométricas, la herramienta de texto, herramientas de selección. En la parte aquí de arriba, esta es el tipo de brocha a usar, donde hay varias. Aquí hay de dónde escoger. Yo las tengo seleccionadas en un archivo aquí donde tengo las más usuales, pero vamos a usar nada más un par de diferentes tipos de brochas. Vamos a usar este pincel o esta pluma muy finita que es de 5 píxeles de tamaño, y el borrador. Esas dos brochas son las que vamos a utilizar. Si están todas aquí integradas, aquí se busca, aquí está una y por acá está el borrador, que está la otra, o esta. Esa es una y esta es la otra. Muy bien. Entonces, como yo las tengo agregadas aquí a un archivo, me facilita más localizarlas, pero eso ya es un poquito más avanzado en el conocimiento del programa Krita, que ustedes tienen que ir poco a poco desarrollando la familiarización con el programa. En este caso, pues nada más pongan atención las herramientas que voy seleccionando y agarran así como las están viendo, como las estoy seleccionando, las toman y las van implementando ustedes mismos. Muy bien, entonces
Aquí este cuadrito es las propiedades de las herramientas que seleccionamos o las herramientas de selección también. Muy bien, entonces para crear el diodo láser vamos a utilizar principalmente la herramienta de el cuadro, cómo dibujar un cuadro. Aquí está. Si dibujamos un cuadro, selecciona la pintura negra y nos venimos a formar un rectángulo. Ahí lo tienen. ¿Cómo podemos hacer que ese rectángulo sea un cuadro? Bueno, pues si ustedes se fijan, aquí tengo mi keyboard o el teclado y la tableta. Aquí van a estar viendo lo que voy a estar haciendo. Vamos a presionar la tecla de Shift cuando empezamos a dibujar el cuadro. Aquí es un rectángulo, pero si aplasto Shift se hace un cuadro y ya lo podemos hacer grande o pequeño nomás deslizando la pluma en la tableta. Ok, pero si le aplicamos también al mismo tiempo sin soltar el Shift, el Alt, entonces podemos mover el cuadro alrededor de la posición que ya lo hayamos seleccionado y lo podemos colocar en cualquier parte, lo soltamos y este es un cuadro perfecto. Lo mismo sería con este círculo. Si tomamos este círculo, lo podemos hacer una elipse, un círculo para cualquier lado y ponerlo así. Presionando la tecla de Shift se hace un círculo perfecto y la de Alt lo podemos mover alrededor. Ok, si tomamos una elipse, presionamos las teclas de Control y Alt, podemos cambiar el plano donde la elipse está. Esto es muy útil cuando tratamos de dibujar algo que está en un ángulo. Entonces ahí está, no en el plano horizontal ni en el vertical, sino está en cualquier ángulo que ustedes le pongan utilizando el Alt y Control al mismo tiempo, y podemos hacerlo así. Ok, voy a borrar todo esto. Muy bien, pues entonces ya sabemos que podemos crear estas figuras con el cuadro, el círculo. Ahora les voy a enseñar cómo se pueden mover y manipular estas figuras en su lienzo de dibujo. Entonces tengo seleccionada la pintura negra aquí. Vamos a agarrar el cuadro y vamos a ponerlo aquí, localizarlo, y vamos a ponerle Shift. Con eso se hace un cuadro perfecto y lo vamos a poner aquí. Vamos a aplastar el Shift y Alt y lo podemos colocar ahí. Ahora, si yo quiero mover estas imágenes alrededor del lienzo de aquí de dibujo, pues nada más presiono la letra W y con esa puedo mover ambas figuras alrededor del lienzo, porque las dos figuras que dibujamos están en una sola capa de dibujo. Si ustedes se fijan aquí, la pantalla de fondo que es blanca, o en la capa que dibujamos esas figuras, es una capa transparente en el cual le pusimos la pintura negra. Se va dibujando encima de capas transparentes. Ok, la capa transparente, hagan de cuenta que esta pantalla es un vidrio y cada capa es un vidrio que se pone encima del otro y vamos a pintar encima del vidrio. Entonces, como estas imágenes están juntas, pues si pongo como lo tengo aquí para moverlas alrededor, entonces selecciona las dos. ¿Cómo podemos mover cada una de esas independientemente si está en una sola capa? Bueno, pues nos venimos con la herramienta de selección, ya sea el cuadro, el círculo, el punto a punto o mano libre. Entonces si seleccionamos por ejemplo el círculo, ahí está seleccionado, aplicamos otra vez la W, con esta podemos mover el círculo independientemente de el cuadro. Ok, si yo no quiero que esas dos imágenes estén en una sola capa, puedo mover este círculo a otra capa. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Bueno, pues nos venimos aquí otra vez a la selección y vamos a darle clic en el lado derecho del ratón y vamos a cortar la selección hacia una nueva capa. Entonces aquí ya me va a poner que el círculo está en una nueva capa.
Pero aquí hay otra selección que la tenemos abierta todavía. Es esta, por lo que usamos la selección de cuadro. No la queremos ahí, entonces vamos a usar con el teclado Control D y con eso deseleccionamos lo que habíamos seleccionado. Ok, si queremos seleccionar o deseleccionar, nos venimos aquí al área de seleccionar y aquí podemos reseleccionar o podemos deseleccionar o quitar la selección. Muy bien, entonces ¿qué pasa si ahora pongo W? Bueno, pues ya puedo mover independientemente el círculo del cuadro, pero el cuadro no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque tengo que venir a la otra capa y agarrar este cuadro. Entonces ya lo puedo mover independientemente. Estos cuadros lo puedo poner uno encima del otro, pero no se mezclan, ¿verdad? Porque están en diferentes capas. Si yo quiero hacer este cuadro de otro color, entonces me vengo aquí al balde de la pintura y puedo ponerle de un color diferente, digamos a un rosita, y lo vamos a hacer rosa. Ahora sí se va a saber cuál capa está encima de cuál capa. Si nos venimos con la W otra vez, podemos poner este encima del otro, pero realmente está abajo. Es el vidrio de abajo, ¿verdad? El que estoy moviendo. Si nos cambiamos de capas haciéndole clic, entonces ya puedo yo mover el de arriba. Y si quiero que el círculo esté abajo del otro, pues nada más me vengo, voy a quitar esta pantalla de aquí, me vengo aquí, lo movemos hacia abajo. Ahora el cuadro está encima y el círculo está abajo. Aquí lo estoy tomando. Si queremos hacer el círculo más pequeño, entonces lo podemos hacer, pero lo que pasa aquí es que no se va a mover en proporción. Entonces si le aplastamos Shift, entonces ya se hace el círculo en un radio de 1 a 1. Pues se va a cambiar la proporción. Vamos a ponerlo encima. Ahí está. Ahora sí lo podemos mover. Y tenemos esas dos capas independientes. Si queremos ver las dos capas al mismo tiempo otra vez, entonces tenemos que seleccionar ambas aplastando Shift y las seleccionamos las dos. Entonces aquí las tenemos que agrupar y con la tecla de control G como grupo ya las agrupamos. Aquí el grupo es grupo 2 y ahora sí las podemos mover en grupo. Ahora si queremos mover independientemente otra vez esas capas, pues tenemos que seleccionarlas independientemente y sí podemos hacerlo. Aún si las ponemos una afuera de la otra, si movemos todo el grupo nos va a mover todo. Si las queremos ocultar, nada más le ponemos el ojito aquí que tiene, lo podemos hacer clic y las oculta. Vamos a ocultar una de ellas o la otra o las dos. Si queremos quitar el fondo para que no se vea fondo, ¿verdad? Ahí se ve la imagen sin ningún fondo en la parte inferior. Entonces si aquí movemos el lienzo de pintar, vemos que los cuadritos se mueven en una forma muy peculiar. Eso nos indica que no hay nada abajo de esas dos imágenes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros exportamos estas imágenes como una fotografía? Entonces la vamos a exportar y podemos exportarla y podemos ahorrar esa imagen como PNG y no va a incluir el fondo en la imagen. Muy bien, por ahora es suficiente con eso. Vamos a borrar esta capa que ya habíamos creado, que es un grupo de dos capas. La vamos a tirar a la basura, que aquí está el botecito de la basura, y ya nada más nos quedó el fondo blanco, ¿verdad? Vamos a crear otra capa utilizando este símbolo de agregar o más, y ya creamos la primera capa. En esa capa, si ustedes se fijan, es una capa transparente. Si la prendo o la apago, no hace ninguna diferencia en el fondo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que este es un vidrio donde vamos a pintar. Si le empezamos a teñir el vidrio con pintura, pues digamos que quiera ponerle una pintura amarilla a todo el vidrio, agarramos el balde de la pintura y se lo echamos encima, ya está amarillo. Aun cuando haga invisible la capa de abajo, no se va a ver porque ya pinté el vidrio de arriba con la pintura amarilla. Pero ¿qué pasa si lo prendo otra vez
y esta capa le quito la opacidad, ¿verdad? Entonces se va a volver más tenue, más tenue, más tenue. Pues hagan de cuenta que le eché muy poquita pintura o que la pinté con un bote de spray así muy levemente y no se pintó completamente. Entonces puedo ver lo que está abajo. Si aquí creo una imagen, después de eso voy a agregar otra capa después de la capa blanca y voy a hacer invisible esta capa de arriba, pero voy a pintar un cuadro otra vez, digamos un cuadro, vamos a hacerlo negro otra vez, o un rectángulo. Entonces si le ponemos la capa de arriba y la activamos, ahí está, ¿verdad? Como tiene poca opacidad podemos ver aún el cuadro que está abajo, pero si le incrementamos la opacidad, entonces se va a hacer un poco más amarillo hasta que sea completamente cubierto y lo va a cubrir. Esto es muy útil cuando queremos crear alguna cosa la cual es un poquito transparente, ¿verdad? No completamente opaca ni completamente transparente. Entonces es algo que se usa mucho cuando se dibuja o se crea alguna gráfica. Muy bien, suficiente de eso. Déjeme, voy a borrar lo que le puse a la capa, que era lo amarillo. Puedo borrar, si me vengo a esta otra capa, puedo borrar aquí. Aquí están las mismas capas, las capas no las eliminé, nada más eliminé lo que le había pintado. Muy bien, entonces yo creo que es tiempo de empezar a dibujar el rayo, el diodo láser, el diodo del rayo láser, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a dibujarlo. Voy a eliminar esta capa para no confundirnos y dejar solo una, la capa de la pintura, la capa número 2. Le podemos cambiar el nombre aquí, diodo. Esto es nada más para cambiarle el nombre a la capa. Puede seguir siendo cualquier nombre que quede ahí, no importa. Pero con esto la identificamos. Entonces, si yo quiero empezar a hacer un diodo aquí en medio de la pantalla, usualmente va a ser de color negro el cuerpo del diodo, porque pues así vienen pintados de negro, ¿verdad? Casi la mayoría. Es un cuerpo de aluminio con extrusión, el cual tiene las laminitas de enfriamiento. Y si venimos a crear un rectángulo, pues a lo mejor eso ya es como verlo de frente, el diodo del rayo láser. Pero el problema aquí es que si le quiero agregar algo, no va a ser exactamente en el centro, porque pues no puedo calcular exactamente dónde le voy a estar agregando cosas. Entonces la forma de corregir eso es esta, que es de imagen de espejo. Entonces cualquier cosa que yo ponga en el lado izquierdo lo va a generar en el lado derecho. Entonces no necesito crear todo el rectángulo de un lado al otro, sino que lo creo en la mitad y ya me hizo simétricamente el rectángulo en ambas regiones del lienzo de la pantalla, porque la herramienta del espejo está exactamente en la mitad de la ventana. Entonces ya si yo quiero agregarle un pequeño detalle aquí, como digamos que le vamos a agregar donde va el lente atornillado a la extrusión de aluminio, entonces le vamos a poner ese pedacito, ya me lo hizo exactamente en el centro. También le quiero agregar aquí la tuerquita donde va el lente. Entonces si se fijan, pues ya la hizo en ambos lados, la hizo simétricamente. Pues si quiero ponerle o representar que en la parte de arriba hay un abanico, entonces necesito quitarle unas muescas de cada lado, ¿verdad? Que lo va a hacer con el modo espejo. Pero para poder hacer eso, en lugar de tener seleccionado este pincel, vamos a seleccionar el borrador. Y el borrador, como lo tenemos puesto en un cuadro, nos va a recortar un pedacito de cada lado. Entonces ya vemos que arriba semeja a lo mejor un pequeño abanico, el enfriador del diodo. Vamos a ponerle un tornillito de cada lado, ¿verdad? Más o menos un rectángulo pequeño. Y ahí me estaría representando el tornillo. Me gustaría un poquito más hacia el centro, más hacia el centro, ahí así. Entonces voy a seleccionar el círculo. Ya lo tenemos para rellenar con el color del frente. Y lo vamos a poner encima de él, o más o menos encima del tornillo. Si utilizo la tecla de Alt,
lo puedo mover alrededor. Entonces lo vamos a hacer como un poquito hacia abajo ahí. Ya tenemos una representación de la parte de arriba del tornillo, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo con un cuadro y le vamos a poner el borrador para borrarle una pequeña muesca en la parte de arriba. Para poderlo modificar con precisión, con la tecla de más lo podemos acercar, y si le aplastamos la tecla de espacio en combinación con la pluma, la podemos mover hacia donde queramos en la pantalla. Entonces aquí ya puedo ver un poquito con más claridad el tamaño del tornillo y lo puedo mover alrededor, ponerlo más o menos en el centro del tornillo. Vamos a ver, ahora sí se ve un poquito mejor. Muy bien, si presiono la tecla del número 3 me lo va a poner otra vez centrado en la pantalla. ¿Qué más le podemos agregar al diodo para que se vea un poquito más real? Las aletitas de enfriamiento que tiene usualmente las extrusiones de aluminio. Muy bien, si vamos a seleccionar el pincel, pero no lo quiero pintar negro porque no se va a ver, entonces voy a agarrar un color gris y vamos a hacer el cuadrito aquí. Quiero hacerlos del mismo tamaño todos, entonces me vengo la herramienta de selección aquí y las voy a poner a la herramienta más o menos en el área que yo quiero que me dibuje esas cosas. Y esto es lo mismo, si le aplasto Alt voy a poder mover la herramienta a donde yo la quiera. Entonces ya si agarro el cuadro y vamos a empezar a dibujar esto, me lo va a hacer en los contornos de la selección que ya hice y no se va a salir de ahí. Si ustedes ven, puedo hacer esto y Alt, la puedo mover. Quizá algo así más o menos similar que esto. Ahí diría yo que son las aletitas de enfriamiento. Agarro Control D para deseleccionar lo que ya había seleccionado. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos tener? Bueno, a lo mejor podemos tener un PCB aquí, que es una tablilla electrónica. Ok, ahí tenemos el PCB. Muy bien, entonces voy a eliminar de aquí la herramienta del espejo. Vamos a quitar y vamos a agarrar un círculo porque le vamos a dibujar un capacitor aquí en esta parte de arriba. El contorno del capacitor lo vamos a aplicar Shift para que se haga un círculo perfecto y lo vamos a mover con Alt y posicionarlo en cualquier parte ahí. Ok, ahí tienen el capacitor, pero acuérdense que se ve arriba el capacitor un círculo como de aluminio, y vamos a dibujar el círculo en medio con la Shift para que se haga el círculo. Lo movemos alrededor más o menos en el centro, lo soltamos ahí y ahí está la parte de aluminio del capacitor. Vamos a poner también un cuadro que se ve como si fuera la bandita del negativo de la polaridad del capacitor. Si quiero hacerle cualquier otro detallito aquí que se vea un poquito más real, podemos agarrar la brochita y le vamos a dibujar con algo así no muy oscuro, como un gris. Le vamos a dibujar unas pequeñas, casi todos los capacitores tienen una unioncita ahí donde si se calientan ahí eso explota y se vacían los contenidos de adentro, ¿verdad? También lo puedo hacer con una línea que no sea a mano libre. Si le aplasto la tecla V es como hacerlo en un vector y le podemos hacer ahí una crucecita. Ahí está. Okay. Eso es prácticamente para enseñarles las posibilidades. Una vez que se aprende el programa de Krita, hay muchas herramientas que el programa tiene para ayudarte a dibujar y hacer las cosas con más precisión. Por ejemplo, aquí yo sé que este capacitor no está en otra capa, está en la misma capa del fondo verde. Entonces si yo agarro aquí con la misma brocha el fondo verde y si la aplasto Control, ¿verdad?, vas a tener un gotero ahí que va a agarrar la selección de la pintura y me puedo venir aquí y pintarle lo redondito aquí alrededor del capacitor. La tecla de espacio y dándole hacia arriba a toda la imagen, ¿verdad?, me puedo concentrar en otra área. Quiero dibujar aquí a lo mejor una resistencia, y para dibujar una resistencia pues voy a seleccionar el cuadro otra vez y yo puedo mover la imagen del espejo a cualquier área que me guste o que quiera yo moverla. La voy a mover ahí, aquí como en medio del capacitor.
Entonces voy a agarrar otra vez el cuadro y agarrar un color más o menos así similar a una resistencia, digamos, no sé si este o este. Y vamos a dibujar aquí abajito un pequeño rectángulo y me lo hizo en los dos lados. ¿Ok? Y vamos a agarrar otro pequeño rectángulo pero con un color más ligero que nos va a representar el alambrito que va a estar soldado en la tablilla, más o menos ahí. Y ahora ya veo que me dibujó en los dos lados. Ok, muy bien. Ahora déjenme quitar otra vez la herramienta esta de espejo. Si quiero dibujar las líneas de la resistencia, entonces las líneas del código, puedo utilizar esta varita mágica y presionar ahí y solito me va a encapsular lo que comprende el área pintada de ese color de la resistencia, aunque estemos en la misma capa. Vamos a cambiar de color, a lo mejor un café, y vamos a marcarle una línea café a la resistencia, una línea anaranjada y una línea amarilla. Ese se me hizo un poquito muy grande, déjame hacer un poco más chica ahí. Y si quiero rellenarle del mismo color, nomás agarro el gotero y lo pongo aquí, aquí. Ya serían las tres líneas ahí más o menos del mismo tamaño, mismo tamañito. Y ahí tenemos las tres líneas y le vamos a agregar una más plateada, digamos, que se vea como plateada. Ahí está. Vamos a deseleccionar la selección, ahí como está. Vamos a con la tecla de menos, vamos a hacerlo más pequeña la imagen. Tecla de más, ahí más o menos. Y vamos a ahora sí agarrar la selección, el cuadro de selección, lo vamos a seleccionar toda esta área. Y ahí cuando está seleccionado, entonces nos vamos a venir con el ratón. Vamos a darle clic al lado derecho del ratón. Vamos a copiar la selección a una nueva capa. Vamos a deseleccionar. Ahora, ¿dónde está la otra resistencia? Ya la movimos hacia la otra capa, pero pues yo no veo dos resistencias ahí. Bueno, lo que pasa es de que hay que presionar la W y va a seleccionar, como es una sola capa, va a seleccionarlo encima de la resistencia. Si apretamos la tecla de Shift, podemos jalar la resistencia hacia el otro lado y colocarla donde queramos. Entonces ahí está lista la resistencia. Ahora tenemos dos. Y así podemos a lo mejor hacer 4 resistencias. A esa misma resistencia le pongo aquí doble capa o copiar la capa en sí. Ahí ya están 2 capas. Entonces tengo que seleccionar la última capa que seleccioné, darle hacia abajo y ahí está otra resistencia. Y si vuelvo a hacer lo mismo, ahora con esta, nomás le hago doble capa, la selecciono, la presiono Shift y me la puedo traer ahí. Ahora ya tenemos 4 resistencias sin tener que estarlas dibujando todas al mismo tiempo. Pero ahora tenemos 4 capas. ¿Cómo la puedo dejar en el mismo plano? Bueno, agarro la primera que ya está seleccionada, Control E, la va a combinar con la capa de abajo. Ahí ya se combinó. Control E, otra capa de abajo. Ahora si las seleccionamos van a ser 3 las que se mueven. Y vamos a combinar las últimas 3 resistencias con las restantes. Control E. Y ahí está la misma capa. Bueno, tengo que hacerle esto. Número 3. Ahí está. ¿Qué otra cosa más podríamos agregarle a un diodo como este? Bueno, a lo mejor unos alambres. Y aquí es donde vamos a utilizar la brocha a mano libre. Y vamos a utilizar el mismo pincel o pluma. Del abanico va a salir el alambrito rojo y se va a conectar aquí al PCB. Entonces vamos a seleccionar un rojo al mano libre y lo vamos a conectar ahí. Y ahora un alambrito negro. Otra cosita que me gustaría agregarle después de los alambritos es un switch aquí
con la herramienta de selección. Bueno, aquí en esa herramienta le ponemos opacidad y le bajamos la opacidad y lo vamos a poner ahí. Lo mismo vamos a hacer con, y ahí luego el negro. Ahí está el pequeño switch. Le podemos poner una pequeña sombra aquí en un lado. Aquí es donde ya ustedes pueden ponerle todo el detalle que ustedes quieran. Ahí está el pequeño switch. Un detalle más que sería a lo mejor aquí en la parte del diodo donde está la tuerca de enfocarlo, le vamos a poner un poquito de detalle. Entonces voy a agarrar otra vez la selección para que no pasarme de ahí. Y vamos a agarrar el cuadro con, no sé, ese color, no muy fuerte. Pero vamos a poner la herramienta de espejo, pero como ya no está en el centro, tenemos que moverla más o menos en el centro. Ahí. Entonces, ahí está unas pequeñas, ¿cómo se llaman estas cosas? Si se me están pasando todos estos nombres y no me acuerdo muy bien cómo se llaman en español, o más bien nunca lo supe, déjenme comentarios ahí en el área de comentarios en el video. Vamos a ver, de select, ahí tenemos la tuerquita. Se me hizo un poco tenue la tuerquita. ¿Por qué? Pues porque le puse muy claro el color, pero le voy a poner con ese color negro, le voy a rellenar aquí esta parte, si se fijan, y nada más va a rellenar donde están esos colores y ya no se va a ver tan clarito. Ahora se va a ver un poquito mejor. Vamos a quitarle esto, número 3. Muy bien. ¿Qué más le falta al diodo? Pues le falta un rayo aquí que se vea al salir. Herramienta aquí del espejo, así. Vamos a seleccionar la brocha, que es bote de pintura, pero no vamos a esta brocha, no, sino que vamos a usar esta de punto a punto. A ver cómo está. No he rellenado, vamos a rellenarlo con el color. Si le llegan a poner donde no quieren, nada más se pone escape y se quita la selección del punto donde lo habían puesto. Ok, en este caso aquí lo podemos poner como un rayo un poquito abajo, que no tope con lo otro. Ahí. Y ya puso el rayo ahí púrpura. Y si le ponemos aquí en esta área que aparece unos cuadritos de checker, cualquier cosa que dibuje solo hasta el final de donde está pintado se llama transparent lock o alpha lock. Si yo me vengo de aquí a aquí, no se va a pasar hacia afuera del área pintada. Ahora sí podemos utilizar la brocha con otro color. Le dibujé nada más un vector de arriba hacia abajo presionando la tecla B. Vamos a quitar el mirror y básicamente ahí está su rayo láser. Si le quitamos el fondo, me falta un pequeño detalle aquí arriba, como un cuadrito ahí. Déjame ponérselo antes de exportarlo. Color negro. Y vamos a cambiarle al pincel. Si se fijan aquí, no va a dibujar nada fuera de lo que está pintado, porque tengo laqueada la capa con el alpha lock. La voy a quitar. Ahora sí ya puedo ponerle lo que sea ahí arriba, ¿verdad? Puedo ponerle unos tornillitos aquí en la tabletita. Si quiero poner los 4 tornillitos de una vez, pues puedo seleccionar el otro mirror y así nada más hago uno solo, un circulito aquí para representar un tornillito. Shift, Alt, y ya puse los 4 tornillos. Una pequeña crucecita, un poquito más oscuro ese, y le ponemos ahí. Y ahí me puso los 4 tornillitos con la crucecita del tornillo. Vamos a ver acá arriba, vamos a quitar esto y esto, y voy a control, a agarrar el gotero y rellenar aquí el alambrito encima del tornillito. Muy bien.
Aquí vamos a reducir toda esta área que comprenda nomás donde está el diodo. Vamos a trim to current layer, que quiere decir vamos a recortar hacia el tamaño de la capa. Si se fijan, me recortó toda la imagen hasta donde llega cualquier cosa que está pintada. Entonces esta imagen, como está aquí, ya la podemos exportar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ir guardando todo esto, y no lo hice desde el principio, pero a veces es bueno guardar periódicamente el progreso, porque se puede laquear el programa o alguna cosa y ya se perdió todo lo avanzado, ¿verdad? Entonces aquí está para guardar, y lo vamos a guardar, digamos, en el desktop, y vamos a guardarlo como un Krita document, diodo láser save. Ahí está save. Si vamos a exportar esta misma imagen, export, aquí la vamos a exportar no como Krita document, sino lo vamos a exportar como PNG file, y la vamos a poner también aquí mismo en el desktop, y también se va a llamar diodo láser. La vamos a ahorrar ahí, la aplastamos OK y ya estamos listos. Si nos venimos aquí al desktop o aquí al escritorio, vemos que aquí tenemos el archivo de diodo láser. Aquí está otro que había creado anteriormente, y aquí está la imagen PNG de lo que estamos dibujando. Esta que tengo aquí la voy a borrar, que es la que les había enseñado al principio, y esta es la imagen PNG, y así es como va a salir en donde quiera que ustedes la pongan. Muy bien, entonces lo que sigue es, como ya tenemos la imagen del diodo láser, la vamos a tener que poner en el programa de Mac Screen, que es el programa editor para modificar las pantallas. Ok, entonces aquí en esta imagen, entonces lo que tenemos que hacer es combinar ese diodo que ya tenemos ahí, el que acabamos de crear, lo tenemos que combinar con la pantalla esa que ya existe de Mac 3. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer eso? Bueno, pues lo vamos a hacer en Krita. Entonces vamos a agarrar esa imagen como una capa extra. Aquí está Layer, Import Layer, Local DC, Mac 3, Bitmaps, Mill Bitmaps, Background Image, Open. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a poner el diodo y lo vamos a mover hacia el área donde queremos ponerlo. Muy bien. Ahora lo vamos a seleccionar la capa de background, y aquí es donde vamos a Image, Trim to Current Layer. Entonces déjenme exportar esto. Export. Vamos a exportarlo al desktop. Aquí lo vamos a nombrar Laser Background. Muy bien, vamos a cerrar esto. Ok, vamos a abrir otra vez Mac 3 Screen. Vamos a seleccionar lo que ya tenemos esta pantalla, y aquí primero que nada tenemos que ponerlo en el folder de Mac 3, no aquí en el desktop. Vamos a abrir Local DC, Mac 3, Bitmaps, Mill Bitmaps, y aquí es donde vamos a drag and drop Laser Background. Ahí está. Ya que está ese Laser Background ahí, ahora sí vamos a abrir el programa de Mac Screen. Vamos, como ya tengo seleccionada aquí la imagen de fondo, vamos a darle doble clic aquí de donde la agarra, y vamos a buscar el Laser Background que acabamos de poner ahí. Tengo dos Laser Backgrounds. Uno de ellos es el que acabamos de crear. Este es. Muy bien.
Entonces aquí ya seleccionó nuestra imagen de fondo, quitó la otra, la eliminó y la insertó ahí, y ustedes pueden ver que la imagen del diodo que acabamos de crear está ahí. Este set se llama Laser Diode Set. Entonces ya lo ahorré, lo podemos minimizar. Podemos venir aquí a nuestro programa de Mac 3. Ahora nos venimos a View, Load Screens. Vamos a ver que el Laser Diode Set, y lo vamos a abrir. Y aquí tenemos nuestro diodo láser funcional en el programa de Mac 3. Y ustedes pueden ver que la imagen ya está aquí, incluida en la pantalla de fondo. Es todo lo que se tiene que hacer para modificar, incluir e integrar en el programa de Mac 3. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les sirva para algo. Si tienen cualquier duda, pues déjenmelo saber en los comentarios y me dará mucho gusto ayudarlos. Bueno, pues hasta pronto.